Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. Hola, bienvenidos a Profundiza. Hoy tendremos una nueva sesión. Estamos en el curso de Predicación Expositiva, en Introducción a Predicación Expositiva. En la anterior clase ya estábamos en la fase de elaboración del bosquejo. Entonces ya se realizaron la primera sección o las primeras secciones y fases de la elaboración del mismo. Recapitulando lo que se hizo en esta semana y el trabajo que se realizó en esta semana fue realizar un bosquejo exegético pero también homilético, ¿verdad? Con respecto a la idea central, ya tenía que venir en el bosquejo incluido la idea central, la introducción, los puntos mayores, los puntos menores y las conclusiones. Es básicamente lo que tendría que venir en el bosquejo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer esta semana es que veremos tres secciones importantes del bosquejo que lo que van a hacer es añadir al bosquejo que ya tienen, ¿verdad? Al mismo bosquejo que ya realizaron de su pasaje, van a añadir estas tres secciones nuevas o estas tres partes nuevas de su bosquejo, que son importantes y que tienen validez para poder realizar el bosquejo. La primera que vamos a ver en este día es las ilustraciones. ¿Cuáles son las ilustraciones? Las ilustraciones son historias, son cuentos, noticias, frases, artículos, cualquier idea, aún chistes que puede ser parte del sermón y cumplirá la función de ilustrar el mensaje que se va a realizar. Cada uno de los bosquejos debe de incluir por lo menos una ilustración, ¿verdad? En cualquiera de los puntos que ustedes tienen. ¿Recuerdan en las clases anteriores que yo conté la historia del Banco de Occidente? Esa es una ilustración. En mi caso fue parte de la bienvenida, como les expliqué en esa oportunidad. Esa parte de la bienvenida fue básicamente la historia. Entonces ahí estoy usando una ilustración en la bienvenida. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Colocar dentro del bosquejo una ilustración. Hay un libro muy importante que se los voy a colocar, lo pueden leer después del curso, no ahorita, que se llama El arte de ilustrar sermones. Lo que el libro nos enseña es la importancia de la ilustración para darle vida a nuestros sermones. Una de las quejas que se tienen con respecto a la predicación expositiva es que puede convertirse en algo muy académico, ¿verdad? En algo muy académico, y eso pues puede venir y quitarle esa vida, ¿verdad? a la predicación. No sé si les ha pasado que lo que más se recuerdan a veces de una prédica es la historia o una de las historias que contó el predicador, ¿verdad? Tienen como hasta uno puede asociar la clase. ¿Se recuerdan aquella clase de fulano de tal? Ah, sí, la clase donde contó lo que le sucedió allá en su casa cuando era niño, ¿verdad? La historia, la ilustración que él utilizó capta mucho la atención de las personas. Entonces las ilustraciones son vitales dentro de nuestro bosquejo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Son vitales dentro de nuestro bosquejo. Uno de los problemas con las ilustraciones es la improvisación. Muchas veces se improvisa en el sermón. Ya predicando se te viene la idea de un chiste, de una historia. Y personalmente te quiero contar que la mayoría de veces que he cometido errores, que son muchos, pero muchos de los errores que he cometido en la predicación es por improvisar, ¿verdad? Es salirme de lo que ya está en el bosquejo. Y personas pueden decir, Paulo, pero el Espíritu te está hablando, el Espíritu podría estarte diciendo. Creo que el Espíritu trabaja también en la realización del bosquejo y principalmente ahí, en todo ese trabajo exegético que hemos realizado. Entonces, creo que quiero dejar bien claro el punto
las ilustraciones deben de ser parte de nuestro bosquejo, ¿verdad? Puedes poner en tu bosquejo anotada la historia. Si es una historia muy larga, tal vez solo puedes poner contar la historia X o Y, ¿verdad? O si vas a leer una noticia, pues copias la noticia, la pones en tu bosquejo y en el punto donde lo vas a utilizar. El abuso de las ilustraciones también pues trae ciertos problemas. Por eso te decía, por lo menos una ilustración. No necesita ir una ilustración en cada uno de los puntos. Puedes, si lo deseas, pero principalmente una ilustración donde tú puedes pensar bien una historia, una noticia, un artículo, una vivencia, una experiencia que pueda ayudar a las personas a poder entender mejor el punto. No es para distraer a las personas o para quitar la distracción de las personas, perdón. No es para venir y que la gente se deje de aburrir o para entretener, ¿verdad? Nosotros los predicadores no somos personas de entretenimiento, sino estamos enseñando. Así que la ilustración debe llevar un propósito definido. Si es aún un chiste, tiene que tener una asociación con la historia para que las personas puedan tener esas ilustraciones como ganchos, ¿verdad? Mentales, en los que al recordarse de la ilustración pueden recordarse del sermón y de la enseñanza que recibieron. Entonces, esta parte es muy importante, hermanos, las ilustraciones. Ustedes en el bosquejo que ya realizaron pueden venir y ponen las ilustraciones que deseen. Número 2, el siguiente punto que quiero que podamos ver son las transiciones. ¿Qué son las transiciones? Las transiciones son frases que me ayudan a pasar de un punto a otro, ¿sí? De un punto a otro. Voy a dar un ejemplo. Das la introducción, ¿verdad? Y en la introducción volvemos al punto, ¿verdad?, de la historia del Banco de Occidente. ¿Recuerdan la historia? Los hermanos, por sus peleas, dividen el banco. Termino la historia y pongo como transición, ¿verdad? Abajo en mi bosquejo pongo transición. Para que no nos suceda lo mismo que le sucedió a este banco, la iglesia debe luchar por la unidad. Acompáñenme al primer punto o acompáñenme a orar. Está claro ahí en mi bosquejo la palabra transición y la idea o la frase que me va a permitir hacer la transición entre la introducción y el punto 1. Del punto 1 al punto 2 realizamos otra transición, ¿verdad? Por tal razón, ¿recuerdan cuando hicieron los puntos conectivos? En los puntos conectivos hay diferentes frases, palabras, conjunciones, ¿verdad?, que hacen que se pueda trasladar una idea a otra. Entonces, una transición puede ser en el punto 1 aprendimos X cosa, transición. Por tanto, nosotros los cristianos debemos, y das tu punto número 2, ¿verdad? Transición del punto 2, punto número 3. Como hemos aprendido anteriormente, los cristianos tenemos que tener una actitud distinta. Veamos cómo puede ser esta actitud. Punto número 3, actitudes de la vida cristiana. Y la última transición, ¿verdad?, hacia las conclusiones. Entonces, básicamente son ideas. ¿Por qué son importantes las transiciones? Porque nos ayudan. No sé si alguna vez cuando has predicado te ha pasado que no sabes cómo terminar el punto y empieza uno a redondear, a redundar sobre lo que habló. Y estás redundando una y otra vez y no logras salir del punto repitiendo lo mismo y lo mismo varias veces. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda en las transiciones? Es tener puntos claros para pasar de un punto a otro. Son utilizados en el texto bíblico, las transiciones. Son usados en las cartas paulinas.
¿verdad? Mucho, de una manera muy fuerte son usadas. Por eso nosotros necesitamos también utilizarlo en nuestras divisiones entre puntos mayores. ¿Ok? Las transiciones van de un punto mayor a otro punto mayor, no de puntos menores a puntos menores, sino de puntos mayores a puntos mayores. Entre la introducción y el punto número 1, entre el punto número 1 y el punto número 2, entre el punto número 2 y el punto número 3, y del punto número 3, si solo tuvieras 3 puntos, a la conclusión, ¿verdad? Básicamente eso es lo que nos ayudará las transiciones. Entonces, recapitulando, hemos visto dos cosas hasta el momento. 1, las ilustraciones. 2, las transiciones. Y veremos en este momento la última, que es la aplicación. La aplicación. Y este punto es importante, la lectura, ¿verdad? La última lectura que ustedes realizaron del libro habla sobre eso. Hay uno de los cuadritos que aparecen en uno de los capítulos y el cuadro se completa, ¿verdad? El cuadro se completa de la predicación expositiva, donde se realizó la exégesis, ¿verdad? Donde podemos ver desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? De los receptores del texto. Número 2, ¿verdad? Trabajamos en la reflexión teológica, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso en la última semana. ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Verdad? Y eso nos lleva a la contextualización, que es al hoy, donde vamos a poder dar las aplicaciones. Las aplicaciones, hermanos, son, pues obviamente, si no tuviéramos las aplicaciones, pues nuestra predicación se convierte en un trabajo arqueológico. De verdad, vemos todo desde el punto de vista de qué fue lo que pasó en esa época. Wow, qué increíble, qué súper, cómo vivían ellos, cómo era su experiencia. Y nos fascinamos de eso, pero ahí la dejamos. Entonces, no es al final predicación, ¿verdad? Sino más un trabajo de arqueología bíblica. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es llevar ese texto hacia el hoy, y eso nos va a ayudar a la contextualización, que ya la hemos visto, pero principalmente el utilizar aplicaciones prácticas para el hoy. Las aplicaciones prácticas para el hoy. Hicimos una exégesis del pasaje, ¿verdad? Estudiamos el pasaje, hablamos con el texto, dialogamos con el texto para poder entenderlo. Ahora tenemos que hacer una exégesis de las personas a las cuales les estoy predicando, de las personas a las cuales les estoy hablando. Tengo que darme la tarea de conocer a mi audiencia, conocer a mis hermanos, sus situaciones, lo que están viviendo, la realidad del lugar. Y en el texto que se leyó, ¿verdad? Del libro, pues nos habla mucho de eso, ¿no? De comprender a mi audiencia, de entender a mi audiencia, ¿verdad? Y yo creo que la parte más necesaria ahorita en esta parte de la aplicación. ¿Qué hacemos entonces en cada uno de los puntos? Número 1, ¿verdad? Como que estuviéramos nadando. Número 1, interpretamos. Hacemos la exégesis. Número 2, aplicamos. Otra vez. Número 1, ¿verdad? Venimos e interpretamos. Número 2, aplicamos. Cada uno de los puntos pueden tener una interpretación y una aplicación. O puede ser al final una conclusión y una aplicación. Lo dejo libre, ¿verdad? Depende del texto que tú utilices. Algunos textos te van a permitir en cada uno de los puntos mayores hacer una interpretación y hacer una aplicación. Esto es lo que la Biblia dice, cómo lo aplicamos nosotros. Esto es lo que la Biblia nos enseña, esto lo podemos aplicar de tal manera. Esto lo podemos hacer realidad de tal manera, leyendo y entendiendo
la audiencia que tenemos. En el bosquejo debe de existir una parte de en tu punto mayor o al final del bosquejo, como tú lo decidas, donde se vea un título grande que diga aplicación, ¿verdad? ¿Y cuál es la aplicación del versículo? ¿Cuál es la aplicación del texto al que tú estás predicando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo? En Efesios 4:1, ¿verdad? Es un texto increíble. En la primera parte que vimos, creo, en una de las sesiones, la primera parte en el punto número 1 mayor de ese bosquejo de Efesios 4, del 1 al 3, un punto mayor es la vida digna, ¿verdad? Recuerdan que lo hablamos. ¿Cómo lo aplico? ¿Verdad? Está el punto mayor, ya expliqué que la vida digna, recuerdan que es la balanza, palabras, creencias y convicciones, equiparado o ecualizado con un estilo de vida. Eso es la vida digna, ¿ok? Bueno, ¿cómo lo aplicamos? Entonces es algo muy práctico. Tú dices, bueno, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo, hermanos, nosotros podemos tener una vida digna? Número 1, nosotros creemos que cada cristiano debe tener una relación con Dios. ¿Cuál es la aplicación? Cada mañana, cada día, nosotros los cristianos nos levantamos y buscamos a Dios orando y leyendo la Biblia. ¿Qué otra cosa podríamos ser los cristianos? Ok, los cristianos creemos en el respeto y en el amor. Ok, nosotros tenemos que respetar y amar. Los cristianos creemos que hay que perdonar, ¿verdad? Es una enseñanza cristiana. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo, hermanos? Si tú sientes algo contra alguien, si tú quieres tener una vida digna, debes de arreglar y debes de perdonar, ¿verdad? Como dándoles un ejemplo de cómo podemos hacer una aplicación. La aplicación es importante para que la persona se vaya con algo. ¿Recuerdan en lo que leyeron? Era cuando la persona le dijo al predicador, mira, no sé qué vas a predicar, pero dime algo concreto, algo con lo que yo me pueda llevar. Y eso es lo que hace la aplicación. La aplicación permite que las personas se vayan con decisiones, se vayan con retos, se vayan con áreas de su vida que tienen que cambiar y que tienen que aplicar, ¿verdad? Para nosotros los cristianos es importante hacerlo, ¿verdad? Y por tal manera lo vamos a hacer de esta forma, ¿verdad? ¿De dónde nace esa aplicación? Nace del texto, nace de la exégesis. ¿Recuerdas que en la primera clase hablábamos que nosotros lo que hacemos muchas veces, el error que cometemos es que estudiamos el texto y ¡brum!, saltamos directamente a la aplicación y muchas veces nuestras aplicaciones son erradas porque no hicimos la exégesis. Ustedes ya realizaron un exégesis, ¿verdad?, de su texto. Ustedes ya saben de qué está hablando. Ya saben cuál es la situación que estaban viviendo los hermanos, ¿verdad? En Filipenses 4:13, cambiando de texto, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la aplicación? Pues muchas personas te pueden decir, estoy mal en matemáticas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y voy a ganar matemáticas. Tengo un problema en mi matrimonio, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a mejorar mi matrimonio. Pero si hiciste bien la exégesis, ¿de qué está hablando el texto? ¿Cuál es el espíritu del texto? Correcto, las finanzas. De eso está hablando. Está hablando de que Pablo ha aprendido a vivir con lo poco o ha aprendido a vivir en abundancia. Está hablando de situaciones financieras. Y en ese contexto de una vida financiera, de una vida de tanto de carencias como de abundancias, dice Pablo en esa convicción, por eso yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿en dónde se aplica ese texto, hermano? Si tú estás viviendo situaciones financieras difíciles, si tú buscas al Señor, buscas hermanos que te lleven al Señor y que te apoyen y te ayuden, tú vas a poder salir adelante de esta situación. Lo que se está hablando es financiero, no está hablando de otra cosa, está hablando de finanzas. Le damos la correcta aplicación al texto, ¿verdad? Por eso podemos aplicar correctamente y las personas que están viviendo esa situación se pueden ir con algo en sus vidas. Entonces, hermano, concluyendo, vemos 3 puntos que agregaremos a nuestro bosquejo exegético. Gracias
muchos ya enviaron sus bosquejos, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer ahora es agregarle. A ese mismo bosquejo le van a agregar por lo menos una ilustración, ¿verdad? Por lo menos una ilustración. Número 2, a ese bosquejo le van a agregar transiciones. Transiciones, frases cortas y congruentes que puedan darnos la transición entre cada uno de los puntos de la clase. Y número 3, vamos a tener las aplicaciones. Vamos a poder agregar aplicaciones. Podría ser general del pasaje o de la predicación completa, o una aplicación por cada uno de los puntos. Recuerda, interpreto, aplico. Interpreto, aplico, ¿verdad? Para que las personas se puedan ir con algo en su espíritu y en su corazón. ¿Ok? Con eso completamos toda la parte de la predicación. ¿Sí? Con eso completamos toda la parte de la predicación en cuanto al bosquejo. En la próxima clase hablaremos muy rápidamente, ¿verdad? Como un panorama rápidamente sobre homilética, sobre cómo predicarlo, ¿verdad? Eso sería un curso aparte, pero utilizaremos la última clase para hablar de cosas puntuales, algunas ideas, algunas áreas que tenemos que tener cuidado y sobre todo algunas claves o recomendaciones en el momento de predicar, ¿verdad? Pero hasta ahora necesito que para la próxima semana completen su bosquejo, ¿verdad? No se adelanten a grabar todavía su predicación, sino esperemos la siguiente clase. La próxima semana, al igual que esta semana, la clase estará ya el día martes a más tardar, ¿verdad? Y ya al verla, ustedes van a poder pues tener esas claves y esas ideas que les puedan ayudar ya en la grabación de su video. Su video no debe de durar más de 15 minutos, ¿verdad? Lo vamos a subir, cada persona lo va a subir a YouTube. No necesitan tener presentación, ¿verdad? No es necesario tener la presentación. Lo que les voy a pedir es, y lo voy a recordar la próxima semana, deben de subir el video a YouTube, copiar el enlace, ¿verdad? No va a haber una asignación, sino vamos a copiar el enlace dentro ahí del foro que tenemos, ¿no? Donde vemos como todos los mensajes que todos ponemos ahí en el modo, y también vamos a subir el bosquejo. Las clases que vamos a dar, quiero pedir pues que podamos verlas, ¿verdad? Entre todos, ¿verdad? Podamos verlas entre todos, podamos ahí observarlas, ¿verdad? Entonces, por eso las vamos a poner ahí para que podamos tener tanto los bosquejos que nos pueden servir en otras clases que nosotros demos, o nos pueden servir también los videos para compartirlos con otros hermanos, pero aprendemos mucho viendo también a otras personas. Todos estamos aprendiendo, ¿verdad? A pesar de tener tal vez muchísimos años predicando, yo considero que estoy aprendiendo mucho, que me falta muchísimo. Entonces, esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y aprendemos enseñando, aprendemos compartiendo, aprendemos viendo a otros. Y esto es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Aunque aparentemente estoy yo del lado de maestro, pero he aprendido mucho en estas semanas de sus tareas, ¿verdad? Necesito entonces que podamos seguir trabajando. La tarea de esta semana es bastante sencilla. Creo que la ilustración es lo que les quiero dejar tiempo ahí de que lo puedan meditar, pensar. Si su bosquejo ya trae una ilustración, pues ya no le agregan ninguna. Pero las transiciones sí son importantes, y finalmente es de vital importancia las aplicaciones. Hermanos, igual creo que voy a poder subir un ejemplo del bosquejo final para que lo puedan revisar y se pueda servirles de guía. Así que esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana para la última clase. Gracias a todos, han sido muy constantes. Que Dios les bendiga y sigamos aprendiendo en Profundiza, ¿verdad? Que nos encanta poder enseñar y aprender. Que Dios les bendiga mucho.
Has escuchado Profundiza. Te invitamos a sintonizar nuestro siguiente espacio de enseñanza para desarrollar más pasión por la palabra de Dios.